Quis custodiet ipso custodes. Es una frase muy importante. ¿Quién vigila a los vigilantes? Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro de la Cueva de Ale y Agus me pidió si podía sumar una reflexión de menos de un minuto sobre esta obra que es una de las dos obras magnas de los cómics, a mi entender, junto con Sandman de Neil Gaiman, en este caso hablando de política y sociedad. Esta obra me parece que es casi como el tango cambalache, es una obra inmortal porque básicamente explora lo más hondo de la conciencia humana, inclusive creando un villano maquiavélico. El que no entienda por qué digo que es maquiavélico, por favor léase El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo y va a entender perfectamente lo que Ozymandias está buscando y lo que ha entendido de las enseñanzas de Nicolás hacia Lorenzo el Magnífico. Encima, los protagonistas que van a luchar contra esta incómoda verdad terminan por ser un fascista extremista como Rorschach y bueno, y el que termina por aceptar todo esto como lo peor del mundo, que es el comediante, que es un personaje que digamos que de una manera medio rebuscada termina por entender la naturaleza humana. Creo que no es una obra que recomendaría a alguien que empiece a leer cómics, pero de verdad esto tiene que llegar en algún momento. Watchmen es una de las mejores críticas sociales, no solamente hablando de superhéroes, críticas sociales en sí, ubicada en la época de la Guerra Fría, pero que puede ser aplicada a prácticamente cualquier etapa de la historia humana. Watchmen, insisto, es una de las obras magnas de lo que es el noveno arte, los cómics, y es de lectura obligatoria para algún punto de cualquier persona que sea comiquera. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Saludo grande de acá, de la otra punta del mundo. Bueno, Agus me dijo que haga una reflexión sobre Watchmen. Yo pensé, ¿qué puedo decir que no se haya dicho? Personalmente, yo no empecé leyendo Watchmen, sino que entré por la película. Siempre lo tenía como pendiente, pendiente, pendiente y ¡pum! Y nada, la verdad que me voló la cabeza todo lo que toca Alan Moore, los temas, el desarrollo de los personajes, las cosas que se plantean. Es una obra que me gusta leer por lo menos una o dos veces al año, si bien es larga, pero cada vez que la lees es como que le encontrás una cosa más, un detalle más, y el arte de Dave Gibbons es espectacular. Cada personaje tiene lo bueno y lo malo y su encanto, pero nada, es de las joyas que por suerte está del lado de DC. Y nada, disfruten, léanla y es lo mejor de las mejores obras que hay. Un saludo muy grande a todos, un abrazo muy fuerte y lo mejor. Gracias a los compañeros de Speedforce por querer que yo haga este video. Watchmen para mí es una de las joyas de la corona. Alan Moore nos dio un mundo fantástico, lleno de personajes carismáticos, con un villano súper bueno, con un antagonista increíble y con un mundo bastante realista, que realmente si Estados Unidos tuviera el acceso a este tipo de poderes o de seres, haría lo que hace en el mundo de Watchmen. Ozymandias para mí es uno de los villanos uno de los mejores villanos jamás creados debido a su plan, muy parecido a lo que es Thanos, algo por el bien mayor, etcétera, etcétera. Watchmen ha sido muy importante para lo que es el género de cómics, ya que, como ustedes sabrán, tiene una película y una serie que, aunque no mucho les guste, ha tenido su impacto en generaciones. Alan Moore, muy adelantado a su época, nos dio a conocer cómo un mundo de superhéroes puede ser una trama muy adulta y bastante llamativos para todos. Recuerden, somos House of Comics. Síganos en Instagram, TikTok y YouTube. Mi nombre es Manuel García Muro. Para los que no me conozcan, yo hago martes en la comiquería, en Instagram, y el podcast Humeando en la biblioteca. Pero hoy me invitaron a hablar de esto, de Watchmen en menos de un minuto. Poco tiempo, pero bueno, si quiero decir solamente dos cositas. La primera es que esta obra no solo tiene mucho de influencia de los cómics, no solo de superhéroes, sino cómics estadounidense y británico en general, más que nada estadounidense obviamente, sino que también tiene mucho contexto social y político y económico de la época, de fines de los 80. Hay muchas referencias a la guerra de Vietnam, a los 60, a los 40. Así que yo diría que además de tener una mínima conocimiento de cómics de superhéroes, también hay que tener un mínimo conocimiento del contexto de la época. Y después, referido al arte de Gibbons y John Higgins, me gustaría decir que hay mucho de la Golden Age y la Silver Age en el dibujo, en el arte, y eso se nota. Me gusta mucho que hace contraste con lo crudo que es el guión, pero yo encuentro también cosas, referencias a la S-Comics, como acá, tipo los cómics de terror de primera mitad de los 50. Bueno, no por nada Dave Gibbons dice que una de sus influencias es Wally Wood, un tipo que trabajó muchísimo para la S-Comics, y creo que acá se nota muchísimo esa influencia.
Así que bueno, esas dos cositas. Y bueno, ojalá les haya sido placentera la lectura a todos los que participan del directo. Chao. Muy buenas tardes amigos, gracias por la invitación Agus, esto es mi humilde opinión sobre Watchmen para lo que es el club de lectura. La realidad es que siempre me costó leerlo, siempre fue un cómic que fui postergando a lo largo de los años y justamente con motivo de la pandemia, el encierro y todo lo demás, ahí tomé la decisión con mucho tiempo de ocio de leerlo. Lo leí. Puedo rescatar alguna que otra cosa, alguna que otra escena o algún personaje. Creo que mi personaje así como más favorito fue el Doctor Manhattan. Me gustó el desarrollo de ese personaje. Pero la realidad es que Watchmen no me volvió loco. Me pareció un cómic más y no es algo que me volví re fanático y eso. Lo leí, no lo tengo dentro de mi biblioteca en físico. Pero bueno, nada, es solamente una opinión. Gracias por la invitación, un abrazo enorme para toda la gente del club de lectura. Nos vemos la próxima. Chau. De Watchmen y lo que significó es muy fuerte. A ver, yo lo leí en el año 95, pasaron casi 30 años, tiene casi 40 años la obra. Creo que lo que me impacta realmente es como al día de hoy, pasaron casi 40 años desde que salió, ¿no? Salió 86, estamos haciendo el 2024. Y todavía sigue siendo relevante, una obra de referencia, que se siga vendiendo, bueno, vale, pero es de referencia, sigue siendo algo que cualquier persona que se acerca al guión, a la historieta, debe conocer, debe apreciar, debe poder decir, bueno, así se escribe un cómic. Un poco me preocupa eso también, porque hace me da la sensación como que, habiendo pasado tanto tiempo, no volvimos a tener otro Watchmen, y eso un poquito de pena me da. Porque estaría bueno, a ver, yo ya soy un tipo grande, ya soy un adulto, y me gustaría que quizás las generaciones adolescentes tengan su Watchmen como yo lo tuve cuando yo era un pibito. Pero bueno, eso es una apreciación al margen. Pero yo a veces siento que Watchmen le da un paralelismo a lo que sería Abbey Road en la música, ¿no? Como esa cosa que es perfecta, un producto perfecto, no hay nada fuera de lugar, no hay nada cuestionable, está todo demasiado bien, y que pasan las décadas y que sigue siendo quizás el mejor cómic de la historia, como quizás Abbey Road siga siendo el mejor disco de la historia, sin querer entrar en un debate musical, ¿no? Pero lo siento en ese lugar. Bueno, sí, Alan Moore lo siento también como que ocupa en el cómic el lugar de los Beatles, pero bueno. Bueno, nada, eso es lo que quería decir. Abrazo. ¿Cómo están, amigos de la Speed Force? Soy Mariano Cholaquian de La Batea y me invitó a Agustín para intentar comentar o resumir alguna opinión sobre Watchmen. Alan Moore en sus guiones, David Gibbons con un dibujo inolvidable y John Higgins con un color que es fundamental para esta obra que tal vez da inicio y funda una etapa de decadencia de los superhéroes. Con Watchmen, Alan Moore genera el final, tal vez, de lo que fue una época dorada en el cómic estadounidense, desde 1938, pero para ser más precisos, desde 1956 hasta 1986. De allí en adelante, los personajes carecen totalmente de sentido, porque Alan Moore hizo lo que Nietzsche con Dios, mató a los superhéroes. Léanlo, estúdienlo y discutámoslo, leámoslo 20.000 veces si es posible, porque es una obra que tiene capas y capas y capas de interpretaciones, porque es tal vez una comparación, una metáfora un poco tonta, pero es una maquinaria de relojería, no suiza, sino británica, que nos regala a mi criterio, trío creativo. Muchas gracias, Agus, por la invitación y un saludo a toda la mesa, a todo el equipo. Hola amigos y amigas de la Speed Force, me llegó el dato que están por hacer un club de lectura de esta obra, de Watchmen, de Alan Moore, de Dave Gibbons. ¿Qué pienso yo de Watchmen? Y para mí directamente es el mejor cómic de la historia. Ni más ni menos, ¿eh? Sin exagerar, por lo menos para mí, esa es mi opinión. Envidio sanamente a aquel que lo vaya a leer por primera vez, porque es una obra espectacular. Yo trato siempre de leerla por lo menos una vez al año. Y siempre, incluso cada vez que la releo, le encuentro algo nuevo y algo más para destacar. Así que un cómic espectacular. Alan Moore, que es también mi guionista favorito de los cómics, acá en su mayor obra. Tiene muchos cómics excelentes que hizo en DC Comics, pero acá para mí directamente es el mejor. El dibujante también la rompe. Todos están espectaculares, así que
Aguante DC, aguante Watchmen y aguante la Speed Force. Para mí es muy fácil y muy difícil al mismo tiempo hablar de Watchmen, porque fácilmente puedo decir que es mi cómic favorito y el cómic que seguramente me retuvo en la lectura de historietas en el primer momento, ¿no? Ahora, por suerte, sigue habiendo cosas que me maravillan, que me asombran y que me hacen seguir buscando eso distinto en las expresiones en forma de historieta. Pero Watchmen fue la primera. En el año 94, en vacaciones de invierno, leí la primera parte que había conseguido en el taco de 5 y fue intenso. Recuerdo que no quería leer más de un número por día porque tenía miedo de colapsar y de no poder recibir todo. Y en general comento que Watchmen en mi vida es como el modelo de experiencia estética. Espero que para cualquier persona que se acerque a Watchmen encuentre más una experiencia que tal vez de lo que solemos hablar, que es una historieta que se hace esto o aquello con los superhéroes, que también es muy interesante, pero de todas las cosas que se puede decir de Watchmen es que es una experiencia amplia. Es Watchmen, para mí Watchmen es para mí el cómic perfecto. ¿Por qué? Porque es el cómic que toma todos los estereotipos, todos los tropos que existían hasta el momento en el cómic de superhéroes y lo deconstruye, lo resignifica. ¿Por qué? Porque le da un aire de humanidad, un aire y una forma de expresarlos que no se había visto hasta ese momento. A partir de ese momento el cómic de superhéroes cambia radicalmente. Es un punto bisagra dentro de la historia del cómic de superhéroes y el comienzo de una nueva era. Sí hubo otros cómics en esa época que hicieron lo mismo, pero lo que hace Moore es utilizar personajes que no existían o que existían en otras versiones. Entonces tiene un caldo perfecto para poder hacer lo que él quiera, y lo que hace es magnífico. Es un guión excepcional, un dibujo excepcional, una forma de contar excepcional. O sea, no le caben más palabras de que es uno de los cómics más importantes de la historia del cómic, no solo de superhéroes, sino de cómics en general. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y gracias a Agus y a la gente del Club de Lectura que me ha pedido que haga una humilde opinión sobre la obra de Alan Moore y David Gibbons, Watchmen. Primero principal, no me se olvida, quiero dejar asentado que la primera vez que tuve contacto con esta obra fue por la película de Zack Snyder, lo cual me parecía genial, me sigue pareciendo genial, pero una vez que pude leer la obra, ahí cambió bastante mi opinión sobre la historia original. Me parece superior en todo sentido. Alan Moore es al 100% él, donde le da una patada a la sociedad y a la cultura pop con estos vigilantes nuevos, lo cual nuevos en el sentido son los superhéroes clásicos de DC que siempre vemos. Así que bueno, para mí una obra que no se tiene que perder, increíble. Hay un antes y después de esta lectura, y gracias a la Argentina, Omni la tiene editada en dos formas, tapa dura y tapa blanda. Hola gente del club, gracias por la invitación para hablar un poquitito de Watchmen. Difícil porque es una gran lectura, ya sobre esto se dijo todo, pero es la Biblia a seguir si sos fan de los cómics, si en algún momento de tu vida llegás al mundo de los cómics. Acá está todo, la respuesta a todo, con un Moore prendido fuego, con un Gibbons prendido fuego. Es lo que hay que seguir y atesorar para toda la vida. Así que bueno, gracias chicos, que tengan muy felices fiestas, aguante los cómics, aguante el club y aguante Watchmen. Nos vemos. Tengo una ardua tarea, Watchmen, la obra de obras de la que se habló mucho y me parece que se entendió más bien poco, se comprendió poco. Inspiración de una época plagada de glorias y culpable de los 90 más rancios, de gente que no terminó entendiendo algunos matices, ¿no? Creo que una de las cosas que más me gusta es justamente esa característica que tiene de no poder adaptarse por usar el lenguaje propio de la historieta, ¿no? Los poderes de Manhattan, no sé dónde tengo que mirar. Los poderes de Manhattan, la historia del navío negro juxtapuesta con la historia principal, y esas pequeñas simetrías que mandó Moore entre medio de las hojas, que se abren para un lado, se abren para el otro, es propio de la historieta, inadaptable. Así que solo sirve en el formato papel, ya que
bueno, claramente es una desconstrucción del género de superhéroes, que es propia de la historieta, del pulp, que no salió mucho por ahí, y del policial, ponele, el noir, alguna cosa de esa. No se puede adaptar sin perder alguna de esas cosas que la hacen única. Así que por todo esto y por más, Watchmen para mí es como un orgullo para el comiquero y no puedes dejar de tenerlo y recomendarlo.